Buenas tardes todos, soy María José y estamos acá muy contentas de poder compartir con ustedes este tema, este capítulo 26, sobre la película Sonido a la Libertad, que está actualmente en cines, que les invitamos que vayan a verla, importantísimo que nos demos cuenta de una realidad que existe y que muchas veces obviamos, ¿verdad? Obviamos por ignorancia quizá, pero también muchas veces por indiferencia. Así es de que les invitamos a que vayan, si pueden ir los padres de familia, vayan a verla, por favor. Así es de que queremos compartir este momento de muchos temas. Yo sé que es un tema que va a abrir quizá muchas heridas, muchos recuerdos que se han quedado ahí en la mente de muchas personas, pero también es de mucho aprendizaje. Y empiezo por mí misma porque yo he aprendido mucho de este tema. Creía que las cosas las estaba haciendo bien en algunos aspectos y me doy cuenta que es importantísimo hablar con los niños desde temprana edad. Buenas tardes, amigas, mi nombre es Marisol Muñoz y creo que esta tarde es de reflexión. Es una película que ha estado en teoría, ¿verdad? Con mucho interés de gente, y creo que nos viene a dejar un mensaje individual a cada uno de nosotros. Y creo que el día de hoy, para mí, en lo personal, es uno de los temas más serios, más que debemos de abordar desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Pero no significa que vaya a ser un tema aburrido, sino un tema donde nos lleve a analizar y a crear conciencia de diferentes temas que rodean esta película. Creo que fue una caja de Pandora que se abrió, y creo que como personas creyentes, personas que estamos en la jugada, es una obligación poder hablar y poder psicoeducarnos de todos estos temas. También queremos mandarle un saludo a Shirley. El día de hoy no pudo estar con nosotras, pero sabemos que está aquí viéndonos. Shirley, te extrañamos y te esperamos en el próximo en vivo. Sí, Shirley, nos haces falta. Vamos a empezar compartiendo un poquito acerca de la película. No les vamos a adelantar nada porque queremos que vayan a verla. Pero sí hablar un poquito acerca de cómo... ¿Tú cómo fuiste? O sea, ¿quién te invitó? ¿Cómo te surge la necesidad o la idea de poder ir a ver esta película? Sí, fíjate que yo la empecé a ver en las redes sociales, ¿verdad? Los cortos que había muchas entrevistas con Eduardo Verástegui, con un sacerdote. Me gustó el tema, me llamó mucho la atención. Y estaba esperando que ya la trajeran a Guatemala para poder ir a verla. Con mi esposo con Eduardo nos fuimos una noche, así sin haberlo planificado. Un sábado estaba ahí mi suegra, que es la que nos ayuda la mayoría de veces con los chicos, y pues nos fuimos. Salimos de esa película de verdad que casi que en shock, ¿verdad? Pero eso hizo que habláramos muchos temas que pues sí ya habíamos hablado con mi esposo, pero destapó otros temas que eran muy importantes hablarlos como familia. Y pues a partir de ahí, ¿te recuerdas que les dije, mucha, vayan a ver esa película, tienen que ir? Y no solamente nos dijo, la tienen que ir a ver, sino que hiciéramos un en vivo con este tema. La verdad es que para mí sí es muy importante, sobre todo el defender a los niños, ¿verdad? Los niños que son muy vulnerables y muy susceptibles a ser utilizados, ¿verdad? Utilizados por muchos adultos, y para mí era muy importante que tocáramos este tema. No solamente hablar de la película, sino que hablemos acerca del abuso sexual infantil, ¿verdad? Porque ese es el fondo de la película, y creo que es un tema que muchas veces por pena, ¿verdad? Como que son temas tabú que no queremos tocar, o yo pienso que también un poco por ignorancia creemos que los niños, no tienen como la edad
para poder hablar de ese tema, ¿verdad? Uno los aísla de ciertos temas y uno va cayendo en ese error de no prevenirlos. Y esa es la importancia de este en vivo, ¿verdad? De que nosotros podamos ayudarles a dar tips de cómo prevenir a los chiquitos. Vas a dar un resumen de la película porque consideramos que es una película digna de irla a ver. Creo que el llegar al cine te proyecta y vivir ciertas emociones que al momento de contártelas sí creo que no los vamos a quitar de ese privilegio de irla a ver, más sí todo lo que nos deja de enseñanza y de aprendizaje y qué vamos a hacer, porque fue una lluvia de emociones, fue un montón de cuestiones y no solamente nos tenemos que quedar con eso. Sí, fíjate que yo en un montón de episodios yo me sentí identificada, en uno de esos fue con el papá, que el papá llevó, eso sí se los puedo contar, porque es el inicio de la película. El papá lleva a la nena como a un casting. Y muchas veces uno busca para sus hijos, ¿verdad? Digamos que en algún, no sé, en algún equipo, algún deporte, que practiquen algún deporte, uno quiere que hagan teatro, que estudien en tal lugar, y uno los lleva, los deja ahí, y uno se va. Y uno los deja en manos de personas desconocidas. Tampoco es como para que nos volvamos paranoicos y que no confiemos en nadie, pero sí debemos de tomar nuestras precauciones. Y preguntar si es posible que uno se quede ahí, ¿verdad? Porque yo me sentí tan identificada con ese papá que llevó a su hija, porque yo he llevado a mis hijos a cursos, porque yo quiero que ellos se desenvuelvan, ¿verdad? Y hagan las cosas por ellos mismos. Y yo dije, ay no, cuando yo miraba a ese papá, de verdad yo sentía ese dolor, lo viví, me la pasé llorando en la película porque yo vivía ese dolor. Y yo dije, Dios mío, en todo momento inevitable pensar en mis hijos, ¿verdad? Inevitable pensar en los chiquitos de mi familia, mis sobrinas, mis sobrinos, porque son seres indefensos, ¿verdad? Que están esperando ser defendidos por los padres, por las personas que los cuidan. Y si esas personas son indiferentes, ay, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, porque no tienen esa protección de un adulto. Entonces, sí, desde ahí yo les digo, a mí me llenó de muchas alertas, de muchos aprendizajes, y sí es muy importante. Yo quisiera que compartamos ciertos conceptos para poder entender mejor este tema del abuso sexual infantil. Así es. Solo antes de iniciar con estos temas, pongamos un ensayo general de la película. Es una película de bajo presupuesto, ¿verdad? O sea, creo que también al momento de llegarla a ver no nos vaya a quitar la atención. Esto porque es una película de bajo presupuesto, es cine independiente, estuvo casi 8 años ya que la realizaron para que saliera al cine, ¿verdad? Entonces sí también hay que llevar mucho en cuenta. Yo desde la experiencia clínica puedo decir, no hablaron la realidad y no proyectaron las cosas como se vio en la realidad. O sea, si ustedes vieron y les causó unas ciertas emociones fuertes, les digo, la película está con baja intensidad para que miremos el grado. O sea, creo que eso es una de las primeras invitaciones, porque lo que ahí se vivió es en mayor grado de lo que se proyecta en el mundo real, y es una realidad que la tenemos ahí en un ladito. Eso no se habla, eso no pasa, eso solo pasa en algunos sectores, y no es así. Hay estadísticas que nos lo demuestran, ¿verdad? Que son casos que llegan a pasar tanto de la trata, pero lo vamos a ir viendo. Pero regresando, es una película de bajo presupuesto, para que no nos quiten el enfoque. Comienza la película donde termina, en la misma toma. A mí eso me encantó. En algún momento, por el mismo drama del cine, la música, todo lo que te va llevando, nosotros con Shirley fuimos, y yo ya casi cuando estaban en la última escena, casi que le decía, mira, ahorita se va a morir o algo por el estilo, porque yo estaba proyectada en que era una película de acción, ¿verdad? Y no llegó a pasar eso. Más nos estaban preparando para dejarnos un mensaje personal. Que es como más educativo. Sí. Eso te iba a decir, o sea, eso es lo que nos lleva todo el drama de la película, no es a que te generen solamente emociones,
sino es el reconocer y qué vas a hacer. Porque el tema de trata de personas es un tema que está pasando. Que es real. Y aquí es donde vamos a ver algunos conceptos, ¿verdad?, básicos para poder desglosar todos estos temas. Sí. Y por eso quiero empezar con diferenciar qué es acoso sexual y qué es abuso. El acoso sexual se da entre pares, digamos, dos adultos, ¿verdad? O, digamos, en el trabajo, que un hombre empiece a acosar a una compañera de trabajo, son dos adultos de la misma edad que uno está acosando a la otra persona, pero el abuso se da en jerarquía, de un adulto hacia un niño, ¿verdad? Ese es el abuso sexual, y es importante que conozcamos estos conceptos porque también el abuso sexual se da de diferentes formas. Hay 15 tipos de abuso sexual. Según yo, solo había uno, pero son 15. Y yo digo, Dios mío, de verdad, era tan ignorante en el tema porque uno cree, y esto lo vimos con un psicólogo, un psicólogo especialista en trauma de abuso, que creo que también esa es, al momento de llegar a pasar, buscar profesionales especialistas en trauma y abuso. Sí. Él nos explicaba acerca de que muchas personas vivieron el abuso sexual infantil, pero creen que no lo vivieron porque no hubo una penetración. Los abusos sexuales se viven de diferente manera. Una de las maneras es obligando a alguien, a un niño, a ver pornografía, sexualizándolo, llevándolo con una prostituta a tener relaciones sexuales, obviamente tocándolo, viéndolo, verlo mientras se baña, ¿qué más? Sexualizarlo con sus mascotas, digamos. Pero, es que son, de verdad que hasta me da un poco de cosa decirlo, porque yo no me cabe en la mente cómo es que un adulto pueda llegar al extremo de hacer, de cosificar a un niño, ¿verdad? Y que quiera sentir el placer solamente de ver al niño hacer algo. También lo otro es cuando los ponen a ver, digamos que entre los esposos están teniendo relaciones sexuales y ponen a sus hijos a verlos. Es otra forma de abuso. O en la misma, fíjate que a nivel de cultura, durante estos tipos de abuso, se ha visto, ¿verdad?, que pongamos dentro de la cultura, en un cuarto, pongamos duerme casi que toda la familia, ¿verdad? Entonces creo que dentro de la situación económica, pero también entra entre uno de los tipos de abuso, es el poder vivir, ¿verdad?, y dormir en la misma habitación que los papás, y los papás haber realizado un acto sexual, también ya se toma como un tipo de abuso. Otra de las cosas de los que tú decías era también cuando algunos adultos jalan a los chiquitos y los sientan en sus piernas, pero no de una forma de que sentate, sino ya sexualizándolos. Entonces también creo que son de las alertas, que creo que eso es lo que nos deja estas películas, que hay que estar pendientes de los chiquitos, de la familia, ¿verdad? Porque pasa que llega esto, incluso con lo que tú decías, culturalmente, y ahí es donde uno tiene que estar consciente de su cultura, porque hay cosas buenas como hay cosas malas, ¿verdad? Y dentro de tu cultura también se te tiene que a los niños de cierta edad ya se tiene que llevar en algunos, yo he conocido muchos casos de niños que los llevan los papás, los tíos, los abuelitos a prostíbulos, ¿verdad? Porque ya va a entrar a la adolescencia y mamás apoyando todo este tipo de sucesos. Entonces, esto más que todo es para dejar claro, o sea, la película no te parece que no hay que tener pudor para psicoeducarnos, ¿verdad? Hay que tener la valentía, y aquí es donde yo recuerdo cuando uno estudió la exhortación de alegría en el amor, que es la exhortación para las familias. Viene un capítulo especial del tema de la sexualidad y el Papa invita que estos temas se tienen que hablar en familia. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar desde el amor, no vas a hablar desde la educación únicamente, y los vas a ir educando según sus edades,
Porque no vas a hablar de la misma forma a un adolescente de 16 años a un niño de 5 años. Pero al niño de 5 años, porque eso es lo duro, que la mayoría de abusos comienzan a partir de los 4 a 5 años. Eso también me impactó mucho porque, digamos, uno espera que sus hijos estén como que a una cierta edad, digamos a los 10 años, ¿verdad? Para poder tocar este tipo de temas. Pero el psicólogo decía, es que ya vamos tarde, porque cuando sucede un abuso sexual infantil ocurre desde los 4 años. Ellos tienen unas cifras de la OMS en donde dice que 1 de 4 mujeres fue abusada sexualmente en la infancia, y 1 de cada 6 niños fue abusado. Y estas estadísticas se toman de personas que han hablado y han contado y han denunciado el abuso sexual. Pero muchas personas no lo hablan, se lo guardan. Y se lo guardan por temor, bueno, por muchas causas, pero una de las que más me llama la atención es que los niños son egocéntricos. La psicología infantil es que los niños son egocéntricos, y egocéntricos no quiere decir de que sean egoístas, sino que ser egocéntrico es que ellos creen que ellos tuvieron la culpa, ¿verdad? Y ellos son los responsables de todo. Pongamos, el papá llega enojado, que ellos tuvieron la culpa, o sea, él llegó enojado porque yo tuve la culpa porque me porté mal en el colegio, un ejemplo, me porté mal con mi mamá. Si llega contento, es que está contento porque yo saqué un 10, ¿verdad? O sea, para todo, pero ahí va amarrado la palabra egocéntrico, porque creen que todo lo que ocurre, bueno o malo, gira en torno a lo que ellos hacen. Y ese pensamiento se queda ahí en esa mente digamos, de tu etapa de niño. Vas creciendo y digamos, no lo decís, porque si lo decís pueden creer de que vos lo provocaste, vos causaste que esa persona abusara de ti. Aquí se manejan 3 tipos de emociones dentro de los niños al momento de suceder, ¿verdad? De este acontecimiento, y es como si tú eres mamá, comparte este contenido, míralo hasta el final, compártelo con tus amigas, con tus primas, porque es educarnos respecto al tema. Aquí se miran 3 emociones elementales al momento de existir abuso dentro de los niños, que es la emoción primero de la culpa, porque consideran de que ellos fueron los culpables en esta etapa egocéntrica de lo sucedido, ¿verdad? Después viene la vergüenza. Son niños que automáticamente son como se retraen de todas sus emociones, son muy aislados. Viene aquí esta etapa de la vergüenza, o qué van a decir, qué va a pasar, y la otra es el enojo. Son 3 emociones y sentimientos que pasan dentro de los chiquitos, y es como mamá que tienes que estar alerta al momento, o si en algún momento llegó a pasar en tu vida, reconoce que fueron esas 3 emociones las que de forma natural te pasaron a ti, y por eso fue llegar al suceso o la situación de estado de ánimo hasta llegar, porque aquí viene la estadística de las que no denuncian. Entonces no fue porque tuviste miedo, porque fuiste cobarde, porque no pudiste hacer, porque hubieron 3 emociones que fueron afectadas durante tu desarrollo y fueron lo que bloqueó para que siguieras un paso más adelante, ¿verdad? Entonces, para comenzar, quitarte la culpa, ¿verdad? El peso de la culpa, que no hiciste más, no, o sea, pasaron estas emociones, reconocerlas, identificarlas en cada momento y seguir adelante. Otra de las cosas, Majo, es que la mayoría de abusadores son personas, existen los 2 polos, ¿verdad? Personas de muy bajos recursos y personas de muy altos recursos. Y en las personas de alto recurso se educan. Yo me recuerdo en el caso de Gloria Trevi, decían que cuando llegaron a la oficina de Andrade, tenían lleno de libros de psicología infantil, ¿verdad? Él se educaba, él miraba cómo iba a manipular a sus presas, ¿verdad? A sus víctimas.
y tenía todos estos respaldos científicos, cómo manipularlo, ¿verdad? Entonces sí, para que mires la dimensión, ¿verdad? Y no tenía las herramientas necesarias para poder actuar, ¿verdad? Al momento de como mujer adulta, ya a nivel de chiquitos tienes que estar pendiente de estas 3 emociones y sentimientos. Sí, porque muchas personas, lo que comentábamos, ¿verdad? Que pensaron que en su niñez no fueron abusadas, pero sí desarrollan esos síntomas que tú mencionas, ¿verdad? Que les lleva toda la vida comprender el por qué es que son de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta inseguridad? O sea, ¿por qué sienten esa inseguridad de sí mismas? O personas que no se sienten capaces o merecedoras de algo bueno, de vivir una vida plena. Pero es por eso, por el abuso que tuvieron, que no se dieron cuenta porque creyeron que no fueron abusadas. Lo otro es que el 90% de pederastas son hombres y el otro 10% son mujeres, en su mayoría son hombres, ¿verdad? Y aquí es bueno identificar 2 conceptos, ¿verdad? Que es el pederasta, que es la persona adulta, que, bueno, vamos a comenzar a dividir desde el orden, ¿verdad? Creo que también es elemental la personalidad abusiva, ¿verdad? Hay personas que son abusivas, se creen que también merecen dañar a las personas, ¿verdad? Merecen por medio de su lenguaje, por medio de que yo mando aquí. Ese es un tipo de persona, ¿verdad? Con una cierta personalidad abusiva. Existen los pedófilos. Los pedófilos es un trastorno psicológico amarrado desde los trastornos sexuales y está dentro de las parafilias. Las parafilias son todos aquellos estímulos sexuales no socialmente aceptados o vistos, ¿verdad? Hay personas que tienen un cierto estímulo viendo pies, un ejemplo, o incluso el que son, el que enseñan, ¿verdad? El que son los que hemos visto en las noticias de los buses, que van enseñando sus partes íntimas, ¿verdad? Sus órganos sexuales en los buses, en las paradas, en las pasarelas. Eso es un trastorno dentro de la sexualidad y son parafilias. Y aquí entra lo que son los pedófilos, son los que tienen un cierto estímulo y les genera una cierta atracción sexual con niños. Niños que consideran de 14 años, para abajo, y la diferencia de edad tiene que ser de 5 años para arriba, ¿verdad? Para considerarse ya en esta escala. De ahí, pero son que generan gustos, pero no generan un abuso. También dentro de los pedófilos pueden entrar los consumidores de pornografía infantil, ¿verdad? O dentro de este concepto, pero no llevan nada a cabo con otra persona, solamente queda a nivel mental, a nivel de estímulo, y ya los pederastas son las personas que ya cometen un abuso sexual. Ojo, abuso sexual es de todos estos tipos, de estos 15 tipos de abuso para poderlo llevar a cabo. Pederasta también se toma como un concepto legal, que es aquella persona que abusa sexualmente de un menor. Se tiene estadísticas, un pederasta no solamente significa que le va a gustar las personas de su mismo género, porque creo que también la crítica de la película en algún momento fue de que en una cierta tendencia ahí estaba, no. Puede ser personas de su mismo género o personas de diferente género. Entonces, teniendo claro esto, que el pederasta es la persona que ya comete el abuso, y un pedófilo es la persona que sí le estimula, sí tiene una cierta atracción, pero no lleva nada a cabo. Pero la mayoría de pederastas comenzaron como pedófilos, y la mayoría de pederastas también tienen personalidad antisocial. No todos los antisociales son pederastas, ¿verdad? Pero sí lo llevan. Es una característica. Es una característica, ¿verdad? No es todos, pero sí los pederastas son antisociales. Y se recuerdan que este tipo de personalidad es aquella que no tiene ninguna conciencia, no le genera ninguna culpa hacerle daño a alguna otra persona, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde su estructura mental, no es que esté haciendo algo fuera de lo común, ¿verdad? Se podría decir, sino desde su estructura, que es todos los antisociales, ¿verdad? Es porque se lo cree merecer o porque tiene derecho.
Ujú. Sí, y lo otro también es que los pederastas en su mayoría son de la misma familia del niño abusado, no necesariamente personas fuera de la familia. En porcentaje yo leí que decía 89% de abusadores son de la misma familia y el otro 11% son personas fuera de la familia. ¿Y por qué comenzamos a hablar de estos temas? Porque la película nos llevó a hablar sobre la trata de personas. La trata de personas es a que hay demanda porque hay oferta. ¿Y cuál es la oferta y la demanda? Ya viene desde el abuso infantil, ya vienen todas estas tendencias, ¿verdad? O sea, como les digo ahorita, se abrió una caja de Pandora. No solamente era hablar de la trata de personas, sino todas las raíces que lleva y al momento de existir estos abusos, existen abusos dentro de casa, ¿verdad? O sea, no solamente estas personas que van a adquirir estos servicios, ¿verdad? Sino es que también está pasando algo en casa. Entonces es lo que se tiene que estar alerta, no desde una actitud paranoica, sino desde una actitud de alerta, desde protección, desde cuidado. Entonces por eso comenzamos a hablar que dentro de las casas también hay que tener cuidado con familia. A mí me llamaba la atención también unas ciertas alertas, que es con maestros, que es con psicólogos, que es dentro de sacerdotes, pastores, catequistas, ¿verdad? No confiar en su totalidad, y en otra con familiares. Son 4 alertas dentro de varias áreas que hay que generar alerta, no solamente con la familia. Sí, pero sí, digamos, el mayor porcentaje se da en familia, porque muchas veces, digamos que hay una actividad, la familia, están todos reunidos, y los adultos mandan a los niños a dormir, ¿verdad? ¡Ay, váyanse a dormir! Y ya ni siquiera llegan a ver cómo se quedaron dormidos, sino que hay entre los primos, los mayores, ¿verdad? Se quedan con los más pequeños, y ahí se podría prestar también la situación para que suceda un acto como estos. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido con nuestras familias, o también el dejar que los niños hagan pijamadas, ¿verdad? Que se van a quedar a la casa de alguien a dormir, o con frecuencia van los fines de semana, por ejemplo, que es una comida familiar, y resulta que hay casos de niños que cada vez que iban a una comida familiar eran abusados por el abuelo o por un tío o un primo, ¿verdad? Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos, porque los niños empiezan a ser como retraídos, y algo que yo siempre he dicho y no me ha gustado es que obliguen a los niños a dar beso, a saludar de beso cada vez que llegan con la familia, ¿verdad? Ay, que tiene que saludar, o ay, ese niño tan malcriado ni saluda. Y está bien, el saludar obviamente siempre lo tienen que hacer, ¿verdad? Saludar, pero no necesariamente saludar e ir a dar un beso, un abrazo, porque eso estamos obligando al niño a hacer algo que lo incomoda. Y yo creo que aquí podríamos empezar a hablar acerca de las fases de cómo actúa un pederasta con los niños. Solo antes, respecto a esto, lo de los niños, creo que sí hay que tener mucho, creo que es otra de las banderas rojas que nos viene a dejar esta película. Más que hablar de la película, es el aprendizaje que nos viene a dejar, y creo que lo que uno debe de respetar mucho es el espacio físico. Escuchar a los niños. Ojo, no quiero decir, porque hay algunas que dicen, es que yo no obligo a mis hijos a saludar. Perfecto, de beso, porque también estamos hablando sobre la educación. La educación es buenos días, buenas tardes, respetar a tus mayores, pero el contacto físico sí es de tener mucho cuidado y respetar, ojo, lo que a tu hijo le incomoda, porque posiblemente a ti no te puede generar ciertas alertas, ¿verdad? Pero a tu hijo le incomoda, y es de respetar su individualidad. Pero estos son ya chiquitos, son niños chiquititos que se van desarrollando, y es respetar su individualidad. Si no quiere besar, si no quiere saludar de abrazo, bien, pero saludar de palabra. Creo que también dentro de nosotros, y yo le decía a Majo hoy que la vi, esta película también me dejó, ¿verdad? De que también uno de adulto tiene que respetar ese límite hacia los niños. Yo llegué, buenas tardes chicos, ¿verdad? O sea, y me quedé en mi lugar.
¿verdad? Me quedé en mi lugar porque yo también como adulta tengo que respetar su espacio, lo que ellos se sientan cómodos. Cosa que con otro niño puede llegar y hola Marisol, me puede abrazar. Perfecto, ¿verdad? Creo que también como adultos nos va dejando esa alerta. Sí. Sí, y bueno, les quiero hablar acerca de las 4 fases de cómo actúa el pederasta porque sí es importante que lo identifiquemos y que no lleguemos ya demasiado tarde, ¿verdad? Un pederasta siempre está viendo, digamos, a su presa. Yo lo voy a poner en estos términos porque a mí me ayudó a poder hablarlo con uno de mis hijos. Nosotros tenemos 2 gatas en la casa y en el jardín llegan colibríes o pajaritos chiquitos, ¿verdad? Que son los más chiquitos. Pues las gatitas lo que hacen es empiezan a acercarse a su presa de manera cautelosa y sin hacer ruido. O sea, se quedan como observando primero antes de atacar y se quedan observando y se esconden. Y empiezan a ver y cuando el colibrí o el pajarito está como que sin movimiento, ahí ellos se lanzan, ¿verdad? Se lanzan y agarran. Y miren ustedes, me ha dolido ver tantos pajaritos en mi casa, porque son unas cazadoras las gatitas. Pero al final les quiero contar esto, porque de esta manera es como yo pude contárselos, ¿verdad? A ellos. Y hacer, ¿cómo es que se llama eso? Es como poner un ejemplo para poder hablar de algo más serio. Porque así es un pederasta. El pederasta se acerca a su víctima. Se gana la confianza de la víctima y busca a los niños más vulnerados. Digamos, a los niños que están como siempre solos en casa o que los papás están siempre trabajando, siempre andan adicciones también o tienen adicciones. Ellos buscan y ese es el primer paso, ¿verdad? Se acerca y gana la confianza con el menor. El segundo paso es un contacto totalmente apropiado. En el colegio de mis hijos les enseñaron un semáforo de la figura humana. Entonces habían lugares, digamos que estaban en verde, amarillo y rojo. Entonces las partes íntimas estaban marcadas en rojo. El cabello era como verde, me parece, y las manos. El punto es de que con ese semáforo uno normalmente los padres lo que en su mayoría hacemos es decir, no te dejes tocar por nadie, ¿verdad? No, son tus partes íntimas y no te dejes tocar por nadie. Pero uno nunca le dice al niño, si alguien te hace sentir incómodo, tienes que decirlo, ¿verdad? Y alejarte. Y es que así es como actúa el pederasta. El pederasta al principio busca a su presa, el segundo paso es un contacto totalmente apropiado. Digamos, los abraza, les toca el cabello, ¿verdad? Y los acaricia en las partes en donde no hay ningún problema. El niño se siente, digamos, en confianza, eso no dispara ninguna alarma, no hay ningún problema. Pero el tercer paso es la ambivalencia emocional. Entonces viene el pederasta y lo que hace es hacer como un juego, ¿verdad? Un enamoramiento. Ajá, un enamoramiento se le llama. En donde está tocando al niño de manera apropiada, pero lo combina con una manera inapropiada. Y lo hace para ver si el niño reacciona. Si el niño reacciona y se le queda viendo o grita o hace algo, entonces él se va a dar cuenta de que ya no puede seguir con ese niño porque ese niño va a hablar, ¿verdad? Pero si digamos el niño por el contrario se asusta y no hace nada, entonces ahí es donde ya hacen el cuarto paso, que es un contacto totalmente inapropiado, ¿verdad? Y es cuando se comete el abuso. Y se comete el abuso y los amenaza. Y los niños, por lo mismo que hablábamos que son egocéntricos, creen que ellos provocaron ese abuso, ¿verdad? O se sienten con la culpa, porque el pederasta lo que hace es amenazarlos. Si decís algo,
te van a regañar, o yo voy a contar que vos lo hiciste, o voy a matar a tu mamá, o voy a matar a tu papá. Entonces los niños callan. O no te van a creer, ¿verdad? O sea, no te van a creer, te va a poder hacer algo, un sinfín de amenazas, ¿verdad? Que el niño se las cree. Exacto, entonces es importantísimo, creo yo, el que conozcamos estas 4 fases de cómo actúa un pederasta, porque muchas veces, como vemos que una persona es amable, cariñosa, ¿verdad? Y pues es de la familia, uno no piensa mal, uno dice, ay no hombre, ¿cómo voy a andar yo pensando cosas si es la tía, es el tío, es el abuelo? ¿Cómo le va a hacer daño a mis hijos? Pero el pederasta son como los pasos que va dando para poder acercarse al menor y poder realizar sus fechorías. Yo por eso lo puse así como de ejemplo, porque es como ese depredador que está viendo a su presa, ve que son susceptibles, porque digamos, en mi caso, ahí en lo que les contaba de las gatas de mi casa, ellas no se acercan a un pájaro grande, ¿verdad? Que son los adultos, se acercan a los que son más pequeños, porque saben que no pueden atacar. Si llegara un águila a pararse a uno de los árboles, no los van a atacar, ¿verdad? Y creo que esa es una de las... Yo sé que va a haber más adelantito, ¿verdad? Los pasos a seguir, pero creo que vale la pena reforzar ahí. Recordemos que la estadística, el 90% de los pederastas son hombres. Ojo, también el 10%, porque hay un porcentaje, son mujeres. Pero las alertas va generando en cierta parte el tipo de hombres. O sea, no es andar 100% si no es hombre, y verificar ese tipo de características. Ojo, recuerden que los abusos comienzan a los 4 años en la mayoría de casos, entonces comenzar a hablar con los pequeños desde tempranas edades. Infórmame en cualquier momento si tú sentís, porque lo que también pasa con el niño es esta ambivalencia emocional. Una persona que me cuidó tanto, una persona que estuvo siempre conmigo y me está haciendo esto. No sé si ustedes vieron la película de Fragmentados, que es el de las personalidades múltiples. El tío de esta chica comenzó de esa forma ambivalente, ¿verdad? Cuidándola, yendo a casa con la niña y toda la cuestión. Y así es precisamente como comenzó. Al momento de fallecer el papá, el tío cometió abuso, ¿verdad?, con la niña, y fue cuando generó un montón de trastornos, ¿verdad?, tanto psicológicos como de conducta. Y allí es el ejemplo claro de la ambivalencia emocional que se vive en estos tipos de casos, que tenemos que estar alertas. Y creo que también, tanto de estar alertas, también recordemos que la estadística estuvo de 4 mujeres, una fue abusada, y fue abusada a nivel denuncia, ¿verdad? ¿Cuántos casos hay que no denuncian? Entonces significa que también hay un montón de adultas, ¿verdad?, viviendo diferentes situaciones, y lo que nos va generando la alerta es: tengo que trabajar en mí, tengo que generar y gestionar, ¿verdad? Y como hablaban, superar el abuso sexual, ¿verdad? El superar significa el poder trabajar en toda tu historia de vida y el poderle buscar un significado hoy en día, ¿verdad? Y qué batutas tú vas a agarrar en día, pero sí lo tienes que trabajar, porque por sí solo no se va a sanar, no vas a poder seguir con tu vida, porque después vamos a verificar una serie de síntomas. Sí, y es que otro problema que se da también es que hay un mito de que si, digamos, las personas creen que si cuentan que fueron abusadas, van a ser abusadores. El mito es de que todos los abusadores fueron abusados. Y no necesariamente fue así. Entonces, por eso es que muchas personas lo callan y no lo cuentan. O lo cuentan hasta que, digamos, por no provocar un problema familiar, no lo dicen, ¿verdad? Pero hasta que la persona fallece, entonces ya lo puede contar, porque ya, pues ya no hay quien... Como esa alianza familiar que se tenía a nivel mental, porque recordemos que todo es como la historia del elefantito, de cuando era chiquito con la cadena, con la piedra, ¿verdad? Era una gran piedra, pero de grande ya no tenía piedra y seguía atado ahí. Sí. Sí, te iba a decir algo y se me olvidó. pero
Pero sí, yo creo que, no, otro de los porcentajes que hablaban era que dice que en promedio son 9 años después de que sucedió el abuso, de que se habla de lo que pasó. Uh-huh. O sea, no es como que un niño vaya y cuente al año siguiente, ¿verdad? Hoy sí ya me decidí a contar, o al otro día, sino uh-huh. que lo cuentan 9 años después, imagínense. Uh-huh. Y mientras tanto, esos 9 años quedó libre ese depredador haciendo sus fechorías por todos lados. A mí me comentaban el caso de una muchacha, de una niña de un colegio, fue abusada como el director, pero este era un colegio religioso. Uh-huh. Y ella lo denunció. Ella, después de varios abusos, ella se dio cuenta que era abuso lo que estaban cometiendo con ella, lo denunció con los papás levantaron dentro de la congregación, lo que hicieron fue cambiarlo de lugar, de instituto, de colegio, del país, y después todos los como era un lugar, un pueblo pequeño, todos los vecinos comenzaron a decir por su culpa, se retiraron al fulanito, y comenzó todo el entorno, los vecinos, a machacar. Ellos tenían negocio, se vino para abajo porque ya la familia fue vista de forma, porque mintieron, ¿verdad? Y ya después, cuando muchas niñas se comenzaron a dar cuenta y de ver, eso a mí también me pasaba, comenzaron ellas a denunciar, y fueron cuando se dieron cuenta que habían sido abusadas muchas niñas dentro de esta institución. Y a la persona responsable lo único que hicieron fue cambiarlo de institución, y actualmente está en un lugar ya de retirados, pero con cuántos casos encima. Qué terrible. Sí, alerta, siempre. Y siempre debemos de estar alerta porque yo siento de que, digamos, en el tiempo actual es como muy común lo de las pijamadas, ¿verdad? Uh-huh. Que te decía, es muy común de que, digamos, las amiguitas inviten a su casa a otras amigas, ¿verdad? Uh-huh. A mí me pasó, fíjate, en el colegio, que querían hacer pijamada, ¿verdad? Con Luna, y me dice la mamá, mira, yo le estoy llamando para ver si ella se puede quedar a dormir aquí, y miren ustedes, yo en lugar de tener la seguridad de decir no, ¿verdad? Sí, me dio como pena porque, pues digamos, yo dije, ella está acostumbrada a invitar a los niños, no sé, me dio pena, fíjate, y vengo yo y le digo, voy a hablarlo con mi esposo. O sea, no le dije no en el momento, sino que iba a hablar con mi esposo. Pues por supuesto, la respuesta era que no, pero yo no pude decirle en el momento que no, porque a mí me daba como pena que me tacharan a mí como que yo era una mamá muy, ¿cómo decirlo? Como muy cerrada, ¿verdad? O muy así de que no le da permiso a sus hijas, o no sé. Pero al final le dijimos que no, ¿verdad? Que no estábamos acostumbrados a que nuestra hija durmiera en otro lado, y que lo sentíamos mucho porque era una celebración de cumpleaños. Entonces lo que querían era hacer la celebración, pero así solamente entre una comida con las niñas, y luego que se quedaran a dormir las niñas en la casa, uh-huh. Hacer una pijamada. Y digamos que yo no siento ninguna desconfianza como persona de esa persona, ¿verdad? De esa familia, pero no me sentí tampoco con la seguridad de decir no. Entonces yo digo, ¿cuántas mamás atravesamos lo mismo? De que tal vez por la pena, porque, para que no me juzguen, para que no me digan, qué aburrida esa señora, o qué exagerada, o no le da su espacio a la niña, o qué sé yo, cualquier comentario que pueda surgir. Muchas mamás nos da pena decir que no. Si son nuestros hijos, están al cuidado de nosotros, debemos tener esa seguridad de poner los límites. De poner, exacto. Fíjate que ahorita cabal que decías eso, me recordé que yo tenía unas mis amiguitas que eran vecinas, y me recuerdo que una vez dijeron, ¿por qué no te quedas a dormir? Y yo toda feliz, ¿verdad? Que me habían invitado, y me recuerdo que yo fui a pedirle permiso a mi mamá y mi papá, y no. Pero es que están a la par, ¿verdad? No, y yo me recuerdo que yo hice un drama, y yo, ¿cómo no me dieron permiso? Y ahorita que decís eso, se me vino a la mente, y gracias a mis papás y a Dios, ¿verdad? Que en su momento también ellos pusieron su límite de cuidarme. Ya de grande también te iba a decir, nosotros hicimos muchas pijamadas
cuando estuvimos en Jaciel, ¿verdad? Pero ya en una edad de que ya de 18, 19 años, ¿verdad? Ya con una cierta libertad también, ¿verdad? Sí, es que fíjate que a mí lo que me sorprendió es que son niñas chiquitas, ¿verdad? Entonces cuando me lo preguntaron fue así como que, o sea, ¿ahora eso se hace o qué? Y creo que de mamá también te tiene que quedarte a organizar actividades en horarios hábiles. Exacto, te digo, yo me quedé como un poco confusa porque yo nunca había recibido una propuesta de cumpleaños así. Sí. Entonces, porque mis niños son chiquitos y siempre son piñatas, pero cuando me propusieron algo así fue como, me impactó, porque yo dije, o sea, tal vez yo no estoy en la onda de ahora. No sé, me sentí un poco desubicada, pero al final, pues obviamente no fue, pero sí, digamos, uno como padre puede caer en el error de decir, bueno, pues así es como se celebra ahora, porque por ejemplo, algo que también se da es que los 15 años, resulta que los 15 años ya no va la familia completa, los 15 años solamente invitan a la niña o al niño, ¿verdad? Que es compañerito de la quinceañera. Y eso también fue algo que a mí me sorprendió, porque yo me la pasaba en un montón de 15 años cuando yo chiquita. Entonces, para mí los 15 años es invitar a toda la familia, ¿verdad? Pero cuando empezó a pasar con mis sobrinas de que solo invitaban a una, dije, ay, qué raro, ese es su estilo de ahora, porque resulta que los papás pasan dejando a la niña a la fiesta y luego la pasan a recoger. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque se presta a situaciones ahí que es para otro tema. Creo que aquí tengo a una persona que nos está viendo que yo sé que nos va a aportar mucho con este tema de las fiestas de 15 años y muchas cosas que pasan dentro, ¿verdad? Sí. Pero creo que va a ser otro tema muy, muy interesante. Sí, no, pero sale por eso, ¿verdad? Sale por eso porque yo digo, bueno, a veces tal vez uno no se ha modernizado, no sabe cómo es que funciona eso, pero aunque sea moderna o no moderna la forma de celebrar, es mejor que cuidemos a nuestros niños, ¿verdad? Y siempre poner límites. Bueno, lo otro que tenemos que hablar es acerca de los síntomas de los niños abusados. No sé si tú nos quieres compartir algunos de los síntomas, cómo identificar que un niño fue abusado. Fíjate que hay diferentes. Ojo, no significa que si tú tienes, o sea, si tú miras en tu adolescente, porque ahora nos vamos a proyectar desde mamás viendo síntomas en los niños, ¿verdad? No significa, y no quiero generalizar de que, porque tiene esta conducta es porque hubo abuso. No, se tienen que verificar otro tipo de cosas para poder determinar si hubo abuso. Pero entre una de las alertas que debe generar son trastornos de la alimentación, tanto de la bulimia como de la anorexia. Bulimia, vimos que dentro del abusador iba detectando ciertas características o ciertas debilidades dentro de la persona, de la víctima, ¿verdad? Entonces, pongamos en algún momento, los premiaban por medio de comida. Entonces, si en la familia había escasez económica, en la familia habían regímenes muy estrictos de la alimentación, de no comer comida chatarra, no comer chocolates o algo por el estilo, él detectaba esto, pongamos, como son personas muy inteligentes y muy analíticas, detectaba y comenzaba a darles lo que le prohibían en su casa. Lo que le prohibían. Entonces, recordemos que la bulimia es cuando existe de que como y como y como y como, y al momento de que estás, incluso vas generando culpa, te generas un vómito, ¿verdad? Vomitas después de un atrancón de comida. Esto es la bulimia, o sea, no tener esa capacidad de parar y de comer. También recordemos que también va amarrado un poquito con lo de la ansiedad, porque se manejan estos dos polos, ansiedad y depresión. Entonces, al momento de comer esa ansiedad que te da. También se pueden manejar varios mecanismos de defensa, y entre esos mecanismos de defensa es el poder reprimir el recuerdo. Entonces no existe una visión clara, pero, o sea, no puedes asegurar que no existió, pero tampoco puedes asegurar que existió, ¿verdad? Esto es un mecanismo de defensa que es el reprimir el recuerdo. Ojo, hay que tener, y por eso dentro de los síntomas siempre se tiene que ir con un especialista en abuso, ¿verdad? Porque también puede generar un falso recuerdo.
Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado con eso porque por lo mismo que no se recuerda, puedes generar un falso recuerdo. Entonces, entre la bulimia, la anorexia es no se come, cuentan las calorías hasta del agua, de un pedacito de lechuga, o sea, es el que no como. Entonces, creo que eso entre uno de los principales síntomas, todo lo que son trastornos dentro de la alimentación. También niños hipersexualizados. Ojo que también eso hay que tener mucho cuidado ahorita con los géneros de música urbana. Está muy sexualizada la música, ¿verdad? Creo que, y los videos. La música siempre ha existido y si uno se pone a recordar, ¿verdad? O pongamos también, hay palabras o narraciones de historias, pero ahorita los videos también están muy sexualizados. Entonces también creo que dentro de poco creo que se va a poder caracterizar también dentro de los tipos de abuso el mirar este tipo de contenidos socialmente aceptados pero sexualizados dentro de la música urbana. Los niños hipersexuales, niños incluso con un ya cierto tipo o una cierta ansiedad de masturbación, ¿verdad? Pequeños dentro de colegios que se van mucho a los baños o a lados o lugares aislados o dentro de la casa, ¿verdad? Es una de las conductas que se pueda generar. Dentro de la edad de adultez también se pueden generar trastornos sexuales, que es el no sentir placer, ¿verdad? Dentro de las relaciones sexuales o una hipersexualidad, ¿verdad? Constantes relaciones y constantes conductas que ponen en riesgo a la persona, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte también de los síntomas. Ojo, no significa porque que tengas esto, un ejemplo, que significa que existió abuso, no. Esto es lo que cubre, o sea, cubre todas estas características, pero se tiene que confirmar el tipo de... ¿Por qué se desarrolló, verdad? Ajá, por qué se desarrolló. Y entre una de las cosas es esto. Trastornos de depresión, ¿verdad? Pensamientos suicidas, es parte de los síntomas. El no sentirte que mereces, ¿verdad? Relaciones... O digamos cuando llegan a la adultez, el no querer tener intimidad con la pareja, ¿verdad? Ajá, es el no sentir el deseo. El deseo. El no sentir el deseo porque se les privó, o sea, se les arrebató su inocencia y su deseo de experimentar una sexualidad sana, ¿verdad? Entonces creo que fue entre una de las cuestiones principales que se tiene ya en una edad adulta, el poder rescatar tu libertad de decisión de hoy en día de tu vida sexual, ¿verdad? Porque fue lo primero que se te arrebató, esa libertad de poderla descubrir en tu tiempo, tu propio ritmo. Ajá, en tu propio ritmo. Entonces verifiquemos trastornos de alimentación, trastornos sexuales, depresión, pensamientos suicidas, sentirse que no se merecen, cuadros de ansiedad, entre uno de los síntomas que conlleva, ¿verdad? También relaciones, aceptar relaciones abusivas, teniendo violencia tanto verbal, física, económica, psicológica, ¿verdad? Entonces se aceptan todo este tipo de relaciones. Sí, bueno, hemos hablado ya de digamos, cómo evitarlo, cuáles son los síntomas, los conceptos básicos, pero también para cerrar ya el en vivo, yo quisiera que cerráramos en cómo sanarlo, cómo buscar una ayuda, porque yo sé que este video lo van a ver muchas personas que fueron abusadas sexualmente y que a lo mejor creyeron que no lo fueron, ¿verdad? Por lo mismo que hablábamos al principio los tiempos de que son 15 formas de abuso sexual y uno cree que no fue abusado porque pues no fue de esta manera, pero sí fue de la otra y de igual manera se desarrollan esos síntomas, ¿verdad? ¿Cómo podrías tú decirnos cómo poder sanar esas heridas que quedaron por el abuso sexual? Digamos, aquí como mamás, seguimos en el rol de mamás. Si tú detectas un abuso de tus hijos, tienes el punto de que un niño se repone más fácil. Dios ha dado la gracia a los niños de reponerse a las situaciones adversas, de buscarle un significado y de reponerse. Entonces,
comenzar un tratamiento ideal a tempranas edades es lo ideal. Recuérdense que el abuso comienza desde los 4 años en la mayoría de casos, entonces comenzar lo más que se pueda tú como papá responsable de buscarle ayuda psicológica. Porque una de las cosas de la moraleja de la película, escuchamos el sonido de la libertad, pero fue la libertad física. Pero ahorita venía el ser esclavo de tus propias ataduras mentales. Ojo, no espirituales, porque lo que le pasa a este cuerpo no necesariamente te tiene que afectar tu espíritu. Este cuerpo es nuestro vehículo, ¿verdad? Entonces es lo que hay que rescatar en todo momento, tu espíritu, integrarlo y refortalecerlo en todo momento. Pero ahorita, al finalizar la película, se decía el sonido de la libertad, tenía la libertad física, pero ahorita venían todas las ataduras emocionales que llevaban las consecuencias de esos abusos. Entonces, ojo, lo más temprano, si se detecta, en lo más temprano comenzarlo a trabajar. Ojo, tienes que ir con un especialista en trauma y abuso. Ojo, que yo desde la experiencia también en mi práctica supervisada fue en una institución pública, y poner a practicantes tratando este tipo de casos creo que también no es muy sano, porque no tiene la especialización. Tienes que tener la especialización incluso en un montón de abordajes, y entre uno de ellos es el trauma y el abuso. Entonces, inmediatamente, si ya eres adolescente, recuérdate que la emoción, la última emoción que va saliendo es el enojo. Entonces pueden haber niños muy agresivos, niños que aquí automáticamente se van a retraer y van a comenzar con conductas, a aislarse. Entonces, inmediatamente, lo más que se pueda. Y si eres adulta, busca ayuda. Es cierto, manejamos mucho, se necesita recurso económico, y hay en algunos casos que no. Creo que aquí la espiritualidad te puede venir a dar un buen colchón. Yo como creyente siempre soy amarrado a tu espiritualidad y siempre abordaje, ¿verdad? Irte informando lo más, pero pongamos la espiritualidad te llena, es donde tú verificas si te sientes en un lugar seguro. Si es el caso, porque también recordemos que hay casos de que no es ahí el lugar seguro. Entonces, irte a abarcar tanto tu nivel espiritual como tu nivel emocional, buscar personas que te puedan ayudar, contenidos que te puedan ayudar. Nosotros, sin querer queriendo, encontramos mucho contenido de profesionales respecto a este tema, porque fue la caja de Pandora que se abrió por la película. Entonces, y creo que son muy profesionales que lo saben manejar. Tienes que tener la conciencia. Otro de los síntomas, y lo tengo que manejar, es el déficit de atención. Creo que cuando existe también ese tipo de abuso, se pierde la capacidad de atención, pero la idea es hacerte consciente y trabajar. Si yo tengo una capacidad de atención de 2 minutos, mañana va a ser de 4. Me voy a proponer ver este en vivo en 3 partes, pero lo voy a terminar de ver, ¿verdad? Porque me está ayudando, es para mi bien, ¿verdad? Entonces creo que consume todo este tipo de contenidos. Si en algún momento no hay recurso económico para ir con un especialista, si no, busca tipo de contenido. La espiritualidad te ayuda un montón para salir adelante. Creo que sería uno de las maneras de poder salir. Y a nivel de profesionales, maneja los casos lo más delicado que se pueda, y si no tienes la especialidad en abuso, no tomes ese caso, ¿verdad? No lo tomes, porque muchas veces de ayudar, ¿verdad?, a afrontar el trauma, más vas a perjudicar a la persona con un falso recuerdo, con muchas heridas más. Entonces existe también el término, ¡ay, se me fue! ¿Cuál era el término? Que era iatrogenia, que es un concepto que se utiliza cuando alguien quiere ayudar a otra persona, pero no tiene las herramientas necesarias, y de ayudarlo o de buscar un beneficio, más va a perjudicar. Entonces creo que esas son una de las características. Y si hubo abuso, tranquila, ¿verdad? Ya eres una adulta, ya eres una responsable de tu vida, y a tomar el control. Porque esta vida
Dios nos da la oportunidad de tener experiencias, ¿verdad? Y poderlas afrontar y dándonos una paz y una sabiduría en todo momento, ¿verdad? Y buscarle un significado, ¿verdad? Al momento de tú fortalecer, salir adelante y de una forma sana y llena del espíritu, empoderado para poder ayudar a muchas mujeres. Sí, y yo para finalizar ya el en vivo, quisiera incitar a todas las personas que nos ven y nos oyen que denuncien, ¿verdad? Y denunciar es hablarlo como decías tú, con personas adecuadas, no quedarse callados, ¿verdad? Y si ustedes como padres ven una situación que se dio dentro de la familia, también hay que denunciarlo. No por pena de que se va a provocar un problema o que voy a desatar algo negativo. No, hay que hablarlo, porque si no se habla, esa persona va a seguir abusando de más niños. Y el error que cometemos es callarlo, ¿verdad? Y necesitamos denunciar a todos esos pederastas que andan sueltos, porque de verdad que a diario, y ese es otro en vivo que quisiera que hiciéramos, hablar acerca del acoso en las mujeres, en las calles. Porque de verdad, ustedes, es terrible, y yo estoy segura que toda esa gente enferma que está suelta en la calle son pederastas. Yo me atrevo a decir que son pederastas y que en su familia están abusando de los niños. Entonces no podemos seguir las mujeres callando, porque de alguna manera eso nos hace cómplices de ese tipo de personas. Y como padres de familia, cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Cuidar a nuestros sobrinos, sobrinas, hablarles de este tema, no esperar a llegar demasiado tarde, porque ya lo hablamos ahorita varias veces, que empieza desde los 4 años. Y muchas veces minimizamos al niño porque creemos que no nos va a entender. Y los niños desde 4 años ya saben. También es muy apropiado que hablemos de sus órganos genitales con el nombre correcto y que no les pongamos otros nombres, ¿verdad? Sobrenombres. Que les hablemos con claridad a los niños. Los niños son muy inteligentes y tienen muchas capacidades, y muchas veces creemos que como los vemos personas pequeñitas tienen menos capacidad, y no es así. Así es de que pues esperamos haber sido de ayuda y de luz para muchas personas que nos han visto, porque de la misma manera este tema para nosotras fue una luz en nuestra vida y nos ha ayudado a poder hacer pequeños cambios que no nos habíamos atrevido a hacer por miedo o por ignorancia. O de hablar de estos temas. O de hablar de estos temas. Creo que esa fue la caja de Pandora y nuestro compromiso está latente y vamos a hablar de estos temas. Vamos a poner, y los que vayan saliendo, vamos a ir buscando invitados, pero no nos podemos seguir siendo indiferentes a la situación, porque al momento de ser indiferente también estás entre los grupos de personas que están siendo cómplices en estas situaciones. Así es de que muchas gracias por acompañarnos y por estar acá, por permanecer en esta hora con nosotras. Esperamos haber sido de ayuda y esperamos volvernos a ver en un próximo capítulo. Así es, compartan este contenido a sus amigas, a sus hermanas, a sus sobrinas, compártanlo, por favor. Hay que hablar del tema y parte de ese sonido de libertad es el psicoeducarnos. Nos vemos. ¡Feliz tarde!